Shalom, bienvenidos a nuestro cuarto estudio sobre la serie La unicidad compleja de Elohim. Soy Pablo Modernel Bentancor para Holy Language Institute, Canadá. Les estoy grabando este video y compartiendo estas enseñanzas desde Uruguay, Sudamérica, desde Montevideo, la capital más austral o más al sur de todo el planeta Tierra. Nuestro cuarto video de la serie se denomina Unicidad compleja, dualidad. La Trinidad es un tema inquietante, regularmente asociado al cristianismo y más específicamente al catolicismo, al menos en cuanto al término Trinidad. Pero el aspecto complejo de la unicidad de Dios, en realidad, es propio del judaísmo, como lo analizamos en los 3 videos anteriores de esta serie, mucho antes de instalarse en el cristianismo o en el judaísmo mesiánico. Veamos algunas fuentes históricas del judaísmo que hablan de una dualidad, cuando menos, en la persona del Señor. Alan F. Segal, un escritor contemporáneo, habla en su libro en inglés Two Powers in Heaven, o Los dos poderes en el cielo, sobre una creencia popular ya presente en el primer siglo en el judaísmo, la idea de una unidad compleja en el Señor, una unidad al menos dual específicamente. Mucho hablamos de esto en nuestro segundo estudio de esta serie, el estudio de la Mimra. Filón de Alejandría, 15 a.C., 45 después de Cristo, uno de los filósofos judíos más renombrados del primer siglo, ya habla del Logos como manifestación de la divinidad. En antiguas fuentes del judaísmo, como en el mismo Midrash, leemos que un grupo de judíos creyentes en Yeshua, aclaro antes que el Midrash es como los judíos tienen, aparte de la Torá o el Antiguo Testamento, otras fuentes en las cuales ellos se respaldan, como por ejemplo el Talmud. Y dentro del Talmud está el Midrash, donde hay interpretaciones de rabinos sobre la Torá. Y en el Midrash, que es un texto absolutamente propio del judaísmo, encontramos este relato. Dice que había un grupo de judíos creyentes en Yeshua, llamados herejes, judíos creyentes en Jesús, judíos mesiánicos o cristianos, y los judíos los llamaban herejes, y ellos usan un versículo de Génesis para probar la pluralidad en la deidad. La respuesta que da Rabbi Simlai no convence ni a sus propios discípulos, y esto está escrito en el Midrash del judaísmo. Voy a leer textualmente. Los herejes preguntaron a Rabbi Simlai, ¿cuántas deidades crearon el mundo? Le preguntaron una segunda vez, ¿por qué está escrito en el principio creó Elohim, que es una forma plural, es como decir creó dioses? Y contestó el rabino, no está escrito en el principio Barú, en el principio los dioses crearon, sino Bará, en el principio los dioses creó. Creó Elohim los cielos y la tierra. Y prosigue el rabí. En todo lugar donde encontréis un texto que aparentemente apoye a los herejes, es decir, a los judíos mesiánicos, a los judíos creyentes en Jesús, a los cristianos, en todo lugar que encontréis un texto que aparentemente los apoye, encontraréis la refutación al lado. Le preguntaron los herejes de nuevo, ¿qué significa? Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él contestó, el rabino, leed lo que sigue. No dice, y los dioses crearon, Vayibreu, al hombre a su imagen, sino Dios creó, Vayibra, singular, al hombre a su propia imagen. Dicho esto, aparentemente los judíos mesiánicos se retiraron. Cuando ellos se fueron, sus discípulos, los discípulos del rabino, le dijeron, te los has quitado de encima con algo meramente improvisado, pero ¿qué nos responderás a nosotros? Los propios discípulos de Simlai no quedaron satisfechos con la explicación de su rabino y advertían una complejidad en la persona de Dios. Esto está en Midrash Bereshit Rabbah 8.9. El libro de Enoc, que no integra el canon bíblico, es otra fuente del judaísmo que habla de un Señor encarnado, corpóreo, un otro Dios. Enoc es citado por el apóstol Judas en su carta, versículo 14, donde dice que Enoc profetizó, «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares». Primera de Enoc 48:2-10.
También hablamos y mucho de esto en el segundo estudio de esta serie, el de la Mimra, en cuanto a Dios en forma visible viniendo en las nubes del cielo con sus santos. Akiva, 50-135 después de Cristo, el padre del judaísmo rabínico, creía en dos tronos, uno para David y otro para el Mesías. La realeza y la divinidad de la figura mesiánica ya estaba instalada en aquel entonces. El Zohar, según algunos del siglo II después de Cristo, hay otros que dicen del siglo XIII después de Cristo, es un libro de comentarios de la Torá y uno de los dos libros fundamentales de lo que conocemos como la Kabbalah. De hecho, se lo conoce como la Biblia de los cabalistas, al Zohar. Y este libro afirma que Deuteronomio 6.4, la Shemá, Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, menciona a tres personas, el Padre en el cielo, el Espíritu y el Mesías. El Zohar, escrito en un arameo un tanto críptico, usa además 5 expresiones que se refieren a la doctrina de la Trinidad. Tlat Rishim, 3 cabezas, Tlat Ruhin, 3 espíritus, Tlat Havayot, 3 formas de revelación, Tlat Shmehim, 3 nombres, Tlat Gvanim, 3 sombras de interpretación. Estas palabras arameas expresan a la persona de Dios. Luego el Zohar se pregunta, ¿cómo estos 3 pueden ser uno? ¿Son ellos uno solo porque nosotros los llamamos uno? Como ellos son uno solo, lo podemos saber por el instar del Espíritu Santo, por la inspiración, por la revelación del Espíritu Santo. Y entonces, hasta con los ojos cerrados. Zohar, parte 2, 43. Además, el Zohar se refiere a este problema de la autorrevelación de Dios con el nombre Razei de Shloshá, o el misterio del número 3. Los rabinos dicen que son como el esqueleto exterior de la verdad interior, y que este es un misterio que un día va a ser revelado por el Mesías. Y este es el espíritu que surgirá de la sabiduría escondida y que se llama espíritu de vida, y el espíritu está listo a dar esta sabiduría en el tiempo preciso a través del Rey Mashiach o el Rey Mesías, como está escrito, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Isaías 11.2, Zohar parte 3, 2.8.9. Veamos ahora algunos pasajes de la Torá, y cuando digo en este caso Torá me refiero al Tanaj y al Brit Hadashah, Antiguo y Nuevo Testamento, porque todo es Torá. Hay quien le llama Torá solamente al Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. También se le puede llamar Torá a todo el Antiguo Testamento, aunque también se le puede decir Tanaj, pero también se le puede llamar Torá a toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en una forma más extensa. El profeta Daniel, hacia el año 500 a.C., relata en el capítulo 7, versículos 9 al 14 de su libro, al anciano de días y a uno como un hijo de hombre, al que le fue dado dominio eterno, gloria y un reino que no será destruido. Un texto para el que los rabinos no tenían ni tienen una explicación acendrada o fundamentada y con el que Jesús desafió a los fariseos en Mateo 22:43, está en el Salmo 110:1. El Señor, Dios, dijo a mi Señor, Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo David dice, el Señor dijo a mi Señor, Dios dijo a Dios? ¿Hay 2 señores entonces? ¿Hay 2 dioses? ¿O uno cuya unidad es de orden complejo? Jesús refrenda el concepto del Salmo en Juan 5, 22, 23. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre que lo envió. Solo Dios juzga y Jesús se pone a la altura del Padre y se arroga ese derecho. Él se dice juez. En igual dirección podemos citar Isaías 44:6 del año 700 a.C. aproximadamente. Así dice Yahweh, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh, Rey de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Acaso hay 2 Yahweh? ¿O uno que es el Rey de Israel y que a la vez es el Redentor de Israel? Asimismo, mientras Isaías 42:8 asevera
yo Yahweh, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, Jesús en la hora de su muerte pide que se le dé gloria, pide ser glorificado. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, 1, 5. Por si fuera poco, más adelante en ese mismo capítulo hay una referencia al Espíritu Santo, el cual, habitando en el corazón de cada creyente, vuelve a cada creyente portador de la gloria de Dios. Nosotros los creyentes portamos la gloria de Dios, pero la gloria es del Espíritu Santo, la gloria es de Jesús y la gloria es del Padre. Pablo suma esto llamando a Jesús el Señor de gloria en 1 Corintios 2.8. El Tanaj o Antiguo Testamento dicen tanto en el Salmo 24. ¿Quién es este Rey de gloria? Yahweh fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla, Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Salmo 24, 8, 10. Como dice el Shalíach o el apóstol Juan, su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5, 20. O al decir del Shalíach o el apóstol Pablo, Cristo es el todo y en todos. Colosenses 3:11. Será hasta nuestra última entrega, el quinto video de esta serie, donde hablaremos sobre una triunidad. Shalom.